Muy buenas tardes, yo soy el doctor Miguel Vega, médico especialista en geriatría en la ciudad de Panamá. Contento con la Universidad Nacional de Colombia por la invitación en este simposio. En esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca de la psicología del envejecimiento y desde el punto de vista de las funciones cognitivas. Vamos a empezar, aquí les muestro un poco del contenido de lo que vamos a estar conversando. El objetivo que planteo es prácticamente comprender la psicología dentro del proceso del envejecimiento y poder definir, si bien es cierto, los principales cambios cognitivos, pero también cognitivos en el adulto mayor en cuanto al envejecimiento normal, pero también poder identificar esos cambios cognitivos patológicos. Y entrando ya en materia, es importante que nosotros primero dejemos bien claro que el envejecimiento biológico es un proceso individualizado y el envejecimiento cognitivo también. Es un proceso particular de cada persona. Entonces, dicho esto, es difícil muchas veces tratar de generalizar patrones de los cambios que se presentan en la estructura mental al envejecer, porque cada envejecimiento, tanto biológico como cognitivo, será individualizado en cada persona. Entonces, cada individuo envejece de acuerdo con cómo ha vivido y conserva en la vejez lo esencial de las características psicológicas de la vida diaria. Entonces, digamos que bajo ese paraguas del envejecimiento, donde encontramos un sinnúmero de envejecimientos desde la parte social, el envejecimiento cognitivo, el envejecimiento biológico, digamos que muchas veces los problemas de salud mental en el adulto mayor se van a ver ampliados en estas cuatro pilares de la personalidad, el soporte social, la salud física y los niveles de la función cognitiva. En estos momentos, que vamos a hablar un poco acerca más que todo de el envejecimiento desde el punto de vista cognitivo, vamos a hacer énfasis en los niveles de la función cognitiva y esos son los que vamos a conversar durante este momento. O sea, qué es normal y qué no es normal. Ahora bien, definamos qué funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son las capacidades mentales que tiene una persona gracias a las cuales somos capaces de poder realizar diferentes tareas en nuestra vida y es la que nos permite a nosotros no solamente seleccionar la información, sino recibirla, almacenarla y poder transformarla. Y de hecho, cuando nosotros necesitamos esa información en algún otro momento, poder recuperar esa información y utilizarla apropiadamente. Dicho de otras palabras, las funciones cognitivas, que son las que vamos a mencionar ahorita más adelante, es la que nos permite realizar diferentes actividades durante la vida diaria. La lectura, la escritura, el poder hablar con alguien o escuchar música. Y cuando hablo de funciones cognitivas me refiero a esto. Las presento las funciones cognitivas que van desde el razonamiento, el lenguaje, la atención, el tiempo de reacción, la inteligencia y la memoria. Y cada una de ellas nosotros vamos a ir tratando de analizarlas para ir descubriendo cuál de ellas van a ir cambiando con respecto al envejecimiento, porque una de las cosas que tendríamos que plantearnos es que los cambios en las funciones cognitivas se van a ir dando con respecto a la edad. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay un deterioro de las funciones cognitivas con respecto a la edad? Pues hay múltiples intentos por teorizar estudios para teorizar sobre los cambios cognitivos. Sin embargo, no ha habido una explicación completa. Lo único que se sabe es que estas funciones cognitivas que acabamos de presentar en la diapositiva anterior no se van a afectar por igual en todos los adultos durante el envejecimiento. Veamos cada una de ellas. Vamos primero con la atención y el tiempo de reacción. Bueno, ¿qué es la atención? La atención es el atender a un tipo de información en un periodo de tiempo. Esta generalmente no parece cambiar con la edad y es lo que nosotros también llamamos como concentración. La atención tiene otra subdivisión que es la atención selectiva. Esta tampoco cambia con la edad y es la capacidad que vamos a tener para poder dirigir y mantener la atención sobre un asunto específico. La que sí se viene a deteriorar un poco es la atención dividida. La atención dividida, aquí nosotros tenemos que filtrar información, dividir incluso la atención hacia múltiples tareas, o de hecho muchas veces cambiar la atención, valga la redundancia, de un aspecto a otro. La atención dividida, para ejemplificarla, es cuando, por ejemplo, le pedimos a una persona que haga diferentes tareas y él tendría entonces que utilizar dentro de sus funciones cognitivas la atención dividida. Es decir, mientras está picando los guisos en la cocina, le pido que por favor atienda a la olla, por ejemplo, de frijoles para que no se queme, y en ese mismo momento le pido que ponga atención a la radio el número de la lotería.
justamente para poder que él lleve a cabo las 3 actividades, tendrá entonces que aplicar una atención dividida, que en el adulto mayor esta función, esta subdivisión de la atención comienza a deteriorarse fisiológicamente, forma parte. Y eso al final va a verse perjudicado un poco la velocidad del procesamiento, que no es más que cuán rápido una persona puede ejecutar las operaciones mentales necesarias para completar una tarea manual. Para entender un poco más esto, sale luego el paradigma de la doble tarea, que consiste en 2 tareas realizadas en forma simultánea, van a competir por recursos cognitivos, ¿sí? Van a competir. Dicho de otra forma, es que si yo agarro a un anciano y agarro a un joven y le pido que haga una actividad, lo más seguro es que lo va a realizar. Y lo va a realizar porque su atención selectiva está íntegra. Sin embargo, cuando yo le digo a ese mismo anciano y ese mismo adulto, al joven, que haga más de una tarea, vamos a ver que se sobrecarga el anciano y la ejecución o el proceso se deteriora y el anciano se siente mal. ¿Por qué? Porque la atención dividida en ellos está deteriorada. Y la atención dividida es la que va a permitirle al adulto mayor poder diferenciar y descartar aquella información que es necesaria de la innecesaria. No solamente vemos que el adulto mayor se afecta porque la atención dividida se deteriora, no solamente porque no puede hacer más de 2 actividades al mismo tiempo, sino que también la velocidad del procesamiento se ve afectada y lejos de eso vemos un temor al errar. El adulto mayor no quiere sentirse inútil, no quiere sentirse inseguro, no quiere tener la ansiedad al sentir que no puede hacer más de una sola tarea. Y entonces gasta energía en el temor y no en la realización de la tarea como tal. De tal manera que no solamente se afecta la atención dividida y la velocidad del procesamiento, sino que existe ahora un tercer concepto como es el tiempo de reacción. Y fíjese que el tiempo de reacción no es más que el tiempo que demora entre yo recibo un estímulo y entre que doy una respuesta. ¿Y cómo es el tiempo de reacción en el adulto mayor del envejecimiento? Es lentificado, es decir, que es una respuesta normal en adulto mayor que hay una lentificación y que va a responder 1.5 veces más lento que las personas jóvenes. Y esto tiene que ver mucho con la vida cotidiana, desde cruzar una calle antes de que cambie la luz del semáforo hasta entrar o salir del ascensor o usar electrodomésticos en la cocina. Y fíjense que yo no he mencionado en ningún momento la calidad del proceso, porque la calidad del proceso no se va a ver afectada, esa se conserva. Lo que hemos dicho que se deteriora es la atención dividida, es la velocidad del procesamiento y es el tiempo en que ellos reaccionan. Y obviamente al disminuir su tiempo de reacción o al estar más a ver una lentificación, esto hace que no sintonicen con la gente o con el medio. Y eso lo podemos ver para prueba un botón, por ejemplo, cuando vemos adultos mayores cruzando una calle. Fíjense que también se ve el anciano que va a un ritmo totalmente diferente al del resto del mundo. Fíjense cómo va. Una sociedad que va prácticamente a un ritmo muy rápido y orientado en función del tiempo, como es la sociedad actual. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué se lentifica? Bueno, hay muchos factores, desde la edad, la capacidad cognitiva, la capacidad funcional, el estado de salud de ese adulto mayor, la experiencia que haya tenido justamente en la ejecución de esa tarea de la cual estamos hablando y obviamente la presión social o el temor a errar, lo que habíamos conversado anteriormente. En estos tiempos de reacción se van a dividir en 2, el tiempo de razonar y el tiempo para actuar. Y entre esas dos, son estudios han demostrado que el anciano específicamente demora más el tiempo para razonar. Ese es el que más se deteriora. Pero de forma muy general, digamos que el tiempo de reacción está alterado. Ahora, yo me quiero quedar con esto, que el tiempo de reacción es fundamental en la vida diaria de un anciano y me quiero quedar también con esta otra línea que ya lo había colocado anteriormente, donde digo que responden 1.5 veces más lento que las personas jóvenes. Y me quedo así porque leyendo esto, una de las cosas que tal vez nos preocupa a nosotros es que si realmente nuestra sociedad tiene en cuenta el tiempo de reacción para el envejecimiento fisiológico, por ejemplo, me hago la pregunta de cuántos semáforos tomarán en cuenta el tiempo de reacción de un adulto mayor para cruzar la calle y de que pase la luz del verde a rojo. O, por ejemplo, si tomarán en cuenta de forma prioritaria saber que al utilizar un ascensor la puerta se cierre y tomen en cuenta el tiempo de reacción de un adulto mayor para empezar a caminar antes de que la puerta se cierre en sus narices. Esas son cuestiones que nos hacen pensar si nuestra sociedad realmente está adecuada a estos cambios que son realmente fisiológicos dentro del adulto mayor.
Hablemos un poco de la inteligencia. Bueno, y en la inteligencia vamos a ver que hay pruebas que miden el coeficiente intelectual, pero realmente solamente son pruebas que miden justamente eso, el coeficiente intelectual. La parte lógico-matemática solamente miden qué capacidad tiene el individuo para hacer cálculos, análisis, la parte lingüística para ver cómo es la capacidad de expresarse y entender a otros, pero realmente las pruebas de inteligencia como tal no están validadas para yo conocer qué tanto es bueno para solucionar un problema de la vida diaria o la habilidad para poder desarrollar un problema o la rapidez, ¿sí? Sino que prácticamente todo está basado en algo académico. Y justamente de esto sale la teoría de las inteligencias múltiples, como vemos en esta pantalla. Todos los seres humanos las poseen en diferentes combinaciones. Sin embargo, no es posible que un ser humano se destaque en todas. Y de hecho, hablando de la inteligencia, hablamos, por ejemplo, de las evaluaciones psicométricas, que se le han aplicado en diferentes estudios en los pacientes entre 60 y 70 años. Se han dado cuenta que la velocidad y la inteligencia fluida se ve afectada, o sea, se deteriora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la inteligencia fluida y la velocidad como tal es la habilidad, por ejemplo, para razonar en forma abstracta. Cuando digo razonar en forma abstracta, me refiero en una frase que yo le coloque a un paciente, no todo lo que brilla es oro. El paciente que tenga deterioro del razonamiento abstracto dirá, bueno, que hay cosas de metal, que hay cosas de hierro y de plata y eso no va a brillar. Pero aquel que conserve su razonamiento abstracto dirá, no todo lo que brilla es oro, quiere decir que no todo lo que se aparenta encontrar en una persona es realmente lo que la persona muestra. Y esto nos hace pensar que eso está conservado, su forma abstracta versus la otra forma un poco más concreta de ver las cosas. Entonces, pierden la capacidad para resolver nuevos problemas, de hacer asociaciones, pero esto, sin embargo, en estas evaluaciones psicométricas realizadas en los pacientes, dependió mucho de la personalidad y de los intereses. Lo que sí es cierto es que lo que se conserva es la inteligencia cristalizada, y es el aprendizaje previo, las experiencias anteriores, los factores culturales y educativos que tienen los pacientes. Es decir, todo ese conocimiento cultural es lo que se va a mantener y se conserva generalmente en cuanto a la inteligencia en el adulto mayor. Hasta aquí hemos mencionado entonces solamente dos funciones cognitivas. La primera, la atención, donde mencionamos que la atención dividida se deteriora y la velocidad del procesamiento también se deteriora. Mencionamos que en la inteligencia la fluidez no verbal también se deteriora, que es la que hablábamos de la parte abstracta. Recordemos que cuando hablamos de deterioro, estamos hablando del deterioro en un paciente con un envejecimiento fisiológico. Memoria. Bueno, en la memoria tal vez el síntoma más cardinal y más importante, la pérdida de memoria, es un síntoma muy repetido en los consultorios y prácticamente la evaluación es bastante accesible porque hay diferentes estudios y diferentes formas de evaluarlo, ¿no? Digamos entonces que aquí se divide en dos grandes grupos, la memoria a corto plazo y a largo plazo. La de corto plazo es la que tiene dificultad para retener una nueva información, dificulta la ejecución de tareas de memoria reciente y esta se ve generalmente afectada en el envejecimiento fisiológico del adulto mayor, se va a ver afectada en el envejecimiento cognitivo. En la memoria a largo plazo, que está generalmente a una memoria más ligada a las emociones, esta generalmente no se deteriora y se llega a conservar mucho más. Se dice que hay 4 sistemas de memoria importantes en la valoración clínica, y estas son la episódica, la procedimental, la semántica y la de trabajo. Veamos cada una de ellas para poder entenderlas y ver a través de ejemplos cómo la memoria y esta subdivisión que acabamos de mencionar se van a ver normales o son afectadas en el envejecimiento. Por ejemplo, la memoria episódica no es más que la que está, como hemos mencionado, ligada a estados emocionales existentes mientras se daban hechos. Se recuerda mucho, sobre todo, todos esos eventos de la infancia y es la que puede estar relacionada, por ejemplo, a qué comió, qué cenó, recordar una historia corta, qué hacía, por ejemplo, en sus últimos cumpleaños. Como he mencionado, la episódica se va a dividir en 3, en remota, en reciente e inmediata. Por dar un ejemplo, una episódica remota, la memoria episódica remota es un evento de la infancia. Una episódica reciente será, por ejemplo, que desayunó, y una episódica inmediata, algo que haya sucedido en horas anteriores. Generalmente con el deterioro en el envejecimiento fisiológico, tanto la remota como la inmediata son las que se van a conservar y la reciente puede llegar a deteriorarse. Sin embargo, cuando vemos una memoria tanto inmediata como reciente, es decir, el paciente olvida o no puede
adquirir una nueva información, no recuerda qué hizo a minutos, horas anteriores, o incluso, por ejemplo, que desayunó tampoco lo recuerda. Y generalmente estas son las que, tanto la inmediata y la reciente en particular, se llegan a afectar cuando ya hay un deterioro de tipo patológico. Y la remota generalmente es la que se afecta con más tardíamente. Bueno, la memoria semántica. La memoria semántica es el conocimiento en general del mundo exterior, del lenguaje, todos esos datos históricos, ¿no? Y en cierta forma permite algo de razonamientos también abstractos. Es lo que permite, por ejemplo, saber que el tenedor es un instrumento de cocina, que la peinilla es un instrumento para la belleza, y no solamente lo permite categorizar, sino también permite saber la función de cada uno de ellos. Por ejemplo, las características de los objetos o de los animales, que el león es un animal salvaje, que es de color realmente amarillo, muy peludo, entre otros, y prácticamente esta memoria de los conocimientos en general, del lenguaje y de los datos, como tal, de los objetos, generalmente esta se conserva durante el envejecimiento. La memoria procedimental, que no es más que la habilidad, por ejemplo, para aprender tareas, desde manejar bicicleta, nadar, escribir, conducir un automóvil, entre otros, prácticamente esta se va a conservar también. Es decir, que la memoria procedimental la vamos a utilizar cada vez que hacemos algo que ya hemos aprendido en el pasado. Y cuando un paciente o una persona mayor tenga una alteración en cuanto, por ejemplo, no pueda o haya perdido la habilidad de hacer algo que ya había aprendido previamente. Por ejemplo, antes sabía manejar bicicleta y ya no sabe cómo manejar o cómo conducir un automóvil. Si esta persona pierde esta habilidad, diríamos entonces que es un red flag o una bandera roja para decirnos que ya ahí estamos frente a algo más patológico. Porque por lo general esta memoria procedimental no se va a lesionar o deteriorar en el envejecimiento fisiológico del adulto mayor. Y bueno, la de trabajo, que es una memoria, como dice su palabra, de trabajo, porque yo tengo que retener información al mismo tiempo que se trabaja en ella. Es decir, necesito mucho de no solamente la función cognitiva llamada memoria, sino también de otras funciones, como por ejemplo la atención, lenguaje, entre otros, para poder entender muchas cosas. Y de hecho, la memoria de trabajo, esta sí se llega a deteriorar en el envejecimiento fisiológico del adulto mayor. Y por solamente dar un ejemplo, por ejemplo, la lectura y la comprensión de un libro, o por ejemplo, cuando yo voy, un ejemplo de memoria de trabajo fonológica es cuando mantengo, por ejemplo, un número telefónico antes de marcarlo. Esa es un ejemplo, o por ejemplo, si yo puedo seguir una ruta mentalmente, o rotar un objeto mentalmente. Eso forma parte de memoria de trabajo, es decir, por ejemplo, vamos a un mall, un centro comercial, nos metemos por unos caminos, por otros pasillos, y luego hay una pérdida, como decir, no sé dónde encuentro, es seguir una ruta mentalmente, a veces se hace difícil, y esto está dentro de lo esperado, dentro de la memoria de trabajo, en el adulto mayor en el envejecimiento fisiológico. Resumo esto, hemos dicho que el envejecimiento en cuanto a la memoria, la reciente, se va a deteriorar y la de trabajo también se va a deteriorar, y recordemos que esto dentro de el envejecimiento fisiológico. Si hay una alteración de las otras memorias, entonces tendríamos que ya ser un red flag y analizar y ver que se trata de ya algo patológico. Bueno, en el razonamiento la dificultad es para la formación de conceptos, tanto tareas verbales como visuales. Aquí entra el razonamiento abstracto, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y el razonamiento práctico, que es básicamente los pasos a seguir para hacer algo. Si algo que vemos mucho en cuanto al razonamiento es que el adulto mayor tiene una tendencia a ser cauteloso en la toma de decisiones, los cuales al parecer, los cuales los hace muchas veces parecer desconfiados frente al medio. Sin embargo, la capacidad de discernir o solucionar problemas no se pierde ni disminuye. La cautela que ellos van a tener puede aumentar el tiempo de respuesta si es así, pero no es un síntoma de deterioro cognitivo. Y bueno, en cuanto al lenguaje, pues es importante saber que es un área que no se va a deteriorar, que las pruebas verbales van a permanecer constantes en su puntaje, por lo que se ha visto en diferentes estudios, fisiológicamente hablando, y la estimulación mental incluso de ella puede ser que aumente el léxico. Se habla de, en sus subdivisiones, la fonología, el léxico y la sintaxis se conserva, y dentro del lenguaje lo que sí se pudiese deteriorar es de repente la parte semántica, la denominación de objetos y fluidez verbal,
que se trata más que todo de esa denominación de objeto. Ahí tengo esta palabra en la lengua, en la punta de la lengua, pero no sé cómo se llama. Entonces se le dificulta un poco al adulto mayor y esto también es esperado, como también la fluidez verbal, tanto fonológica como semántica, cuando pedimos, por ejemplo, que nos dé una lista de palabras que sean de fruta solamente o que me dé una lista de palabras que empiecen con P. Esto puede verse un poco deteriorado en el adulto mayor. Lo que sí es importante en cuanto al lenguaje es que si yo veo una lentificación de respuestas, si veo una repetición inapropiada de una respuesta anterior, lo que llamamos la perseverancia, siempre repetir la misma palabra, por ejemplo, bacalao, 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 o por ejemplo una ecolalia, o por ejemplo yo encuentro una palabra con gran nivel de generalidad, es decir, que la persona me diga cosas o el cosismo, ¿no? Para todo le diga la cosa, tráeme la cosa, busque la cosa, y no diga propiamente la palabra, o por ejemplo diga personas, o en vez de decir el bombero, el doctor, el auxiliar, eso nos hace pensar, si tenemos muchas de estas red flags, nos hace pensar que pudiésemos estar frente a algo patológico, y lo pongo aquí como un red flag para ir conociendo cuál de la parte del lenguaje nos hace pensar que también hay algo patológico. Resumo entonces, en el lenguaje dijimos que la fluidez, específicamente la parte de la denominación, y en el razonamiento, tanto el razonamiento abstracto como la resolución del problema se deteriora, y algo que no mencionamos acá era la parte importante de las funciones ejecutivas, que se deteriora también porque hay menos eficacia en la planificación de situaciones complejas. Quiero terminar hablando un poquito acerca de lo que son los olvidos benignos de la senescencia. Muchas veces una de las quejas subjetivas de memoria, como por ejemplo se me olvida dónde dejé las llaves, o por ejemplo entro a un cuarto y se me olvide qué iba a hacer, son algunos de los olvidos que pudiésemos mencionar como benignos, pero hay que siempre analizarlos bien, porque no pudiésemos pasarlos por desapercibido fácilmente. Pero básicamente se definen como pobres o inconsistentes recuperaciones de detalles relativamente menores de una experiencia en el pasado reciente, pero sin una pérdida de la memoria para esa experiencia. Y esto es muy importante, que tal vez lo hace diferente a un olvido maligno, que acá no va a haber pérdida de la memoria para esa experiencia. Por lo tanto, no es lo mismo que se me olvide, por ejemplo, el nombre de una persona que tengo tiempo sin verla, versus un olvidar, por ejemplo, la dirección de la casa o perderme dentro de la casa. Y por último, el otro concepto que sí quisiera conversar es acerca de la reserva cognitiva, que no es más que hace alusión a las diferencias en la manera como los individuos son capaces de compensar los cambios cognitivos que se presentan con la edad. Es decir, por ejemplo, la reserva cognitiva de un adulto mayor que toda su vida fue profesor versus un policía va a ser totalmente diferente. Y en este sentido, el que tiene mejor reserva cognitiva va a tener mayor habilidad para compensar los efectos del envejecimiento y la demencia, y el que tenga menor reserva cognitiva va a tener evidenciar un deterioro clínico más temprano, ya que tiene pocos recursos para mantener un envejecimiento normal. Ahora, con esto no quiero decir que el policía tiene menos reserva cognitiva que el profesor, solamente quiero decir que la profesión es uno de los factores que toman en cuenta para la reserva cognitiva, de la forma como se puede compensar para compensar, por ejemplo, los cambios cognitivos. Realmente la reserva cognitiva no solamente depende de eso, sino de otros factores, como los voy a mencionar a continuación. Depende del nivel educativo que se haya alcanzado cuando éramos niños, los altos niveles de actividad intelectual durante la vida que haya llevado ese adulto mayor, el alto nivel socioeconómico, y también depende mucho del estilo de vida con actividad mental activa. De tal manera que la reserva cognitiva es sumamente importante para hacerle frente a los cambios tanto cognitivos como también de los efectos del envejecimiento con la edad. Yo quisiera terminar mi participación con esta foto. Realmente quiero volver a recordar que el envejecimiento, así como el envejecimiento biológico, el envejecimiento cognitivo es heterogéneo. No hay homogeneidad en este sentido. Vemos esta foto, cada uno de estos lindos abuelos tienen características diferentes físicamente y cognitivamente también. De tal manera que si podemos nosotros expresar algún patrón de función cognitiva, qué es lo esperado y qué es lo no esperado. Sin embargo, ahí es probable que algunos no lo presenten, pero sí hay una forma general como cada uno de ellos se dirigen hacia al envejecimiento cognitivo. Es importante conocer los red flags o las banderas rojas para poder saber qué es lo normal, qué es lo esperado versus qué es lo no esperado en el adulto mayor, y poder atender de forma prematura los cambios cognitivos en el adulto mayor.
Les presento al señor Ed Wiltock. Él es un canadiense y es el primer señor por arriba de los 70 años de edad quien corrió una maratón en menos de 3 horas. Esto realmente es un señor, lastimosamente falleció a sus 86 años en el 2017, y esta es la foto que se tomó cuando tenía 85 años, un año antes de su fallecimiento. Con esta foto yo quiero demostrarles realmente que los ancianos, realmente el interés por el mundo no va a disminuir al aumentar la edad. ¿Sí? Eso es algo bien importante que debemos conocer, que el autocontrol, las capacidades esa de adaptación, el aprendizaje y el humor en ellos siempre va a permanecer e incluso se va a aumentar. Y esa concepción muchas veces que tenemos negativa del viejismo, de que todo se le olvida, de que realmente el edadismo que tenemos hay que combatirlo enérgicamente, pues eso va a disminuir muchas veces la apreciación de los valores positivos que tenemos del anciano e impide reconocer a estos adultos mayores hacia un nuevo horizonte realmente que parecen pues al llegar a esta etapa que es el envejecimiento. Les presento mi fuente bibliográfica y bueno, esa es toda mi participación. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes.